Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio al seminario de hoy, quiero presentarles a la docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Marcela Villegas. Es educadora diferencial. Menciona en trastornos de aprendizaje específico y trastornos de audición y lenguaje. Diplomada en psicopedagogía de la discapacidad intelectual en espectro del autismo, en estudios avanzados en psicología, aprendizaje y educación, además de tener un posgrado en necesidades educativas especiales por autismo y trastornos generalizados del desarrollo. Certificada en el método TEACH, también posee la especialización del modelo SERS y del test A2. Es especialista en autismo y educación inclusiva, fundadora de la agrupación Alianza Inclusiva. Durante el 2023 y 2024 se desempeñó como asesora técnica del Ministerio de Educación para la implementación de la Ley 21545. Vamos a darle paso a la profesora Marcela para que inicie con la presentación de hoy. Profe, Muchas, todo suyo. muchas gracias, Kenly. Muchas gracias a todos y todas quienes se vuelven a conectar con nosotros a través de ADIPA. Contarles que el itinerario es que yo voy a presentar mientras yo presento y con el fin de darle un buen uso saludable al chat, Henry lo va a bloquear hasta que yo termine mi exposición, porque hemos visto que estos temas generan muchas ganas de dialogar, pero nos interfieren un poquito con... con la dinámica de la clase. Por lo tanto, después lo volvemos a abrir, es algo que hemos aprendido en tantos seminarios. Saludar a todos los que se me conectan desde distintas partes de Chile, también de México, también de Colombia, de Perú, de Argentina, que siempre nos están acompañando en nuestros seminarios. Y saludar a la comunidad autista que siempre es parte, como mamá, como papá, como abuela, abuelo, que están, y personas autistas propiamente tal, que siempre nos están acompañando, y yo parto todos los seminarios diciendo que cualquier palabra, cualquier enunciado, cualquier afirmación que yo haga respecto del autismo, que hiera alguna sensibilidad, les pido mil disculpas, solamente hablamos en tercera persona de las personas autistas con mucho cariño y mucho respeto, pero con fines formativos. Es muy odioso cuando hablamos en tercera persona de las personas autistas, así que siempre pido disculpas por eso, ¿ya? Bueno, tal como decía Henry, que hoy día me acompaña, yo me dedico al autismo hace 26 años y a través de ADIPA he podido ir compartiendo distintos marcos teóricos que han dado lugar a un diplomado, que es el diplomado que está asociado a este seminario. Y el día de hoy yo quisiera compartir con ustedes la mirada respecto a cómo asegurar que los recursos y los servicios de apoyo que tenemos para las personas autistas en la niñez, en la adolescencia, eso quiere decir NNA, niño, niña, adolescente, autista, tal como lo había puesto en el título. Hay veces que me preguntan qué es NNA, niño, niña, adolescente, y AU es autismo. Esta idea de modelo de calidad y mejora continua es algo que en Latinoamérica nos falta bastante. Ya esto de analizar cómo son nuestras prácticas y de qué manera nosotros hemos ido avanzando en generar un mejor proceso de acompañamiento para las personas autistas, principalmente a lo largo de su trayectoria escolar. Y desde esa perspectiva, eh, hemos querido compartir que tanto el diplomado como este seminario, desde un enfoque de buena práctica, hoy día queremos compartir con ustedes algunos elementos que son consideraciones esenciales para avanzar en una perspectiva de buena práctica. Y lo primero es entender que hoy día los modelos psicoeducativos, sanitarios, que trabajan con las personas autistas y en particular con los niños, niñas, adolescentes, está enfocado desde una mirada biopsicosocial. Ya no basta solamente con una mirada que tenga que ver con una acreditación en particular, alguna terapia en particular, alguna técnica. Hoy día hemos ido avanzando hacia modelos integrativos en donde necesitamos tener una mirada desde lo biológico, desde lo cognitivo y desde los modelos de apoyo.
Y también estos modelos que hoy día existen y que están asociados a la buena práctica son modelos que se sostienen desde un paradigma de neurodiversidad y no desde la patología, sino que desde la mirada más sensible y respetuosa, entendiendo que el autismo es la manifestación de la variabilidad humana, como hay muchas variabilidades humanas. Y por lo tanto, desde este paradigma de neurodiversidad, encontramos que el autismo es una manifestación neurodivergente mucho más allá de cualquier tipo de etiqueta diagnóstica y por eso nosotros acá en ADIPA, directamente asociados a este diplomado y a este seminario, no hablamos de TEA más que para referirnos al TEA como diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos hablar de el estudiante o el niño tiene un diagnóstico de TEA, pero no es un TEA, porque no es un trastorno con patitas ni corazón. El TEA lo vamos a suscribir al ámbito sanitario y para referirnos exclusivamente a la etiqueta diagnóstica. Ahora, los modelos psicoeducativos que hoy día están asociados a la buena práctica son estos cinco esencialmente, que son el modelo evolutivo, que pone atención sobre el autismo como una variabilidad del desarrollo típico, una variante del desarrollo típico, que tiene distintos hitos del desarrollo que son propios a su naturaleza neurodivergente, y en esos modelos evolutivos lo importante es desarrollar las habilidades y apoyar el desarrollo de competencias que no estén absolutamente consolidadas o que tengan una variabilidad que genere respecto al entorno muchos desafíos. Por otra parte, tenemos un modelo cognitivo también que ha tomado mucha fuerza, que implica el revisar de qué manera los procesos cognitivos superiores, como la cognición social, el lenguaje, la sensopercepción, la teoría de la mente, las funciones ejecutivas, van impactando sobre el desarrollo humano y van haciendo que esta persona autista en la infancia presente desafíos para interactuar con el entorno que genera las necesidades de apoyo que nosotros intentamos de mitigar. Por otro lado, tenemos otro modelo que es el vincular naturalista, que pone especial atención en el apoyo en contextos naturales del desarrollo, como el hogar, como la familia, como la escuela, y no contextos especializados, sino que utilizar las mismas rutinas de la vida diaria, de la vida cotidiana con nuestras familias, para poder, a partir de un vínculo, de un referente afectivo, desarrollar una interacción social más armónica y que contribuya a la calidad de vida de la persona. Por otra parte, tenemos el modelo ecológico funcional que se ha aplicado también para trabajar con niños y niñas autistas, que pone atención en cómo el entorno impacta sobre el desarrollo humano y de qué manera necesitamos desarrollar aprendizajes que sean funcionales y que sean significativos para la persona autista. Y por último, y bastante asociado a los desafíos emocionales y conductuales, tenemos el ACP, que es el apoyo conductual positivo, que es una variante muy, muy bonita del modelo clásico, modelo conductual clásico, pero que pone atención no en la erradicación de conductas desajustadas en autismo, sino que pone atención en el bienestar, en una convivencia saludable y en el logro de habilidades alternativas a aquellas conductas que nos preocupan y que hacen tan difícil la convivencia de la persona autista en proceso de desarrollo, principalmente en la escuela, y que ha sido una de las preocupaciones que tenemos hoy día en el país. Ahora, desde estos elementos permiten determinar que si yo estoy generando o me estoy capacitando o quiero una certificación en otros modelos, invitación a revisar qué modelos estoy utilizando para trabajar con niños y niñas adolescentes autistas y si esos tienen una documentación, un registro, una base científica que los avale y que permita tener la certeza que son modelos y prácticas basadas realmente en evidencia. De repente encontramos con algunos tipos de medicamentos, de terapias invasivas o de modelos conductuales muy clásicos o de mirada psicopatologizante. Y eso la verdad es que independientemente que nos puedan gustar o no nos puedan gustar, no son los modelos que hoy día se están levantando como los modelos más prudentes y más actualizados para trabajar en autismo. Y desde esa perspectiva, para poder avanzar desde un modelo biopsicosocial,
Yo no uso PPT, uso PDF, por eso tengo que tocar la pantalla cuando traspaso a otra lámina. Hay que considerar que cuando nosotros hablamos de un modelo biopsicosocial, tanto en salud como en educación, hay cuatro elementos que hay que tener de base para poder revisar nuestras propias prácticas y las prácticas de quienes acompañan a nuestros pacientes, usuarios, clientes y en particular hijos e hijas. Primero, tal como venía diciendo anteriormente, el diagnóstico de TEA no representa jamás la amplitud de la condición, vivencia e identidad autista. Ya vamos a hacer una diferencia entre hablar de TEA y hablar de autismo. Hablamos de TEA para referirnos a una etiqueta diagnóstica que permite el despliegue en Latinoamérica de políticas públicas. Y ese TEA está de alguna manera delimitado por el DSM-5, versión revisada o versión tradicional, y el CIE-11, que establecen los criterios diagnósticos para TEA. Pero la vivencia de la condición autista y de la identidad autista trascienden lo que esos criterios diagnósticos establecen. Ningún diagnóstico de TEA, por muy eficientemente hecho, no representa lo que vive una persona autista, las barreras que enfrentan, los sentimientos que tiene, las emociones que despliega, la propia vida y la calidad de vida. El TEA por sí solo no permite abordar tampoco la gran variabilidad humana dentro del propio espectro. Y eso es súper importante porque muchas veces tratamos de visualizar programas de apoyo, recursos de apoyo, técnicas de apoyo que están más centradas en el TEA que en la persona. ¿Me explico? Y el TEA no alcanza a describir todas las necesidades que posiblemente esa lista de diagnóstico no alcanza a identificar y representar lo que vive una persona autista. Por lo tanto, cuando nosotros esperamos tanto por el diagnóstico, pensando que si es nivel 1, si es nivel 2, si es nivel 3, y que las coexistencias, mire, eso es súper importante de una perspectiva sanitaria y porque permite tener una detección temprana lo antes que sea posible. Pero nunca podemos olvidar que la vivencia de la persona es superior a lo que los criterios diagnósticos pueden representar. Por otra parte, tenemos que señalar que el autismo, ya nos vamos a distanciar un poco del TEA, el autismo es un neurotipo. ¿Y qué significa un neurotipo? Una forma de funcionamiento neurológica que se va a manifestar en el comportamiento, en la emoción y en el aprendizaje. Pero la persona autista, más aún en época de desarrollo, niño, niña y adolescente, presenta un mapa cognitivo, un marco de referencia, un proceso cognitivo de la información distinto al neurotípico. Por lo tanto, cuando yo quiero comprender la lógica autista, no puedo comprender la lógica autista de lo que para el neurotípico, para aquel que no es autista, puede resultar bueno, malo, funcional, disfuncional, adecuado, inadecuado, sino que en el fondo tenemos que pensar cuál es la lógica de tal comportamiento. Por ejemplo, cuál sería la lógica de la evitación, cuál sería la lógica de hablar en tercera persona, cuál sería la lógica de la ecolalia, el repetir una frase, cuál sería la lógica de un movimiento repetitivo o de una acumulación de objetos. Esa lógica es el marco de referencia y el marco cognitivo que debemos descubrir con nuestros niños, niñas y adolescentes, porque muchas veces queremos erradicar o juzgamos o ponemos especial atención en comportamientos y en necesidades que desde una lógica típica resultan poco comprensibles. Pero como decía Ángel Rivière, español ya por 1997, hay una lógica autista que conocer. Y cuando conocemos la lógica autista, podemos identificar con mayor claridad cuáles son las necesidades de apoyo de esa persona. Por otra parte, señalar que el desarrollo y la evolución de una persona autista, principalmente en la infancia, no depende solamente de su autismo.
Los chicos y las chicas no evolucionan solamente porque mitiguemos sus necesidades de apoyo o porque revirtamos ciertos retrasos evolutivos, sino que gran parte de la evolución de las personas en la infancia y en la adolescencia tienen que ver con las posibilidades que le dio el entorno. Ese entorno se ajustó a las necesidades de esa persona, le brindó las oportunidades de participación, identificó con claridad lo que necesitaba esa persona y por lo tanto la invitación de este seminario, así como de cualquier iniciativa en la que yo participe, es a revisar cómo estamos pensando respecto del autismo, tanto a nivel sanitario, de salud, como a nivel educativo, y cómo somos capaces de comprender esa lógica autista y ese neurotipo y no determinamos o no tenemos una visión determinista de que ese chico que tiene ciertas características es un chico autista nivel uno y por lo tanto requiere tal o cual apoyo o requiere cual o tal terapeuta o requiere tal o cual ajuste, porque cada uno va a presentar una manifestación diferente también en función del contexto. Hay algunos contextos que agudizan los desafíos evolutivos y hay contextos maravillosos, neuroamigables, como lo dice la comunidad autista, que son especialmente mitigadores de esos desafíos evolutivos y que ayudan y contribuyen que la persona pueda participar, pueda autodeterminarse, pueda ser más autónomo. Y por otro lado, como último elemento que hay que tener siempre en cuenta, es que el autismo se manifiesta desde la interacción dinámica entre sus factores personales, los desafíos personales del individuo en relación a las demandas del entorno. Por lo tanto, si yo voy a revisar cómo está mi práctica profesional o cómo está mi crianza en el hogar o cómo está mi programa de integración escolar, si realmente es un recurso, servicio de calidad, tendré que pensar si acaso estoy ajustando el entorno además de poner tanta atención en los desafíos evolutivos de la persona. Porque muchas veces se le otorga a la persona toda la responsabilidad de evolución, pero el entorno no se mueve ni un milímetro. Y ahí empezamos con la sobremedicación, con la estigmatización, con la segregación y la exclusión, porque este niño o esta niña no se adapta a este entorno. Pero yo no he puesto atención en qué elementos del entorno están generando una situación de conflicto, de tensión, de exclusión. Ahora, cuando estamos hablando de recursos y servicios de apoyo, estamos hablando de todo el conjunto de acciones, de personas, de iniciativas que intentan mitigar los desafíos de una persona autista. Eso significa recurso y servicio de apoyo. Los recursos son personas, por ejemplo, los recursos son la familia, los profesores, la propia persona autista. Los servicios son la escuela, el municipio, el centro terapéutico, el centro de salud. Los servicios son organizaciones, los recursos son personas. Y cuando pensamos en un modelo de calidad, estamos pensando en un recurso y en un servicio que realmente comprenda la dimensión autística. Y por lo tanto, yo establezco una urgente necesidad de transformación cultural, esencialmente en Latinoamérica, que estamos un poco atrasados en la mirada de cómo abordamos el autismo más allá de una dificultad, comillas, que tiene una persona, de la cual más o menos hacemos responsables de evolucionar. Entonces, esta persona con TEA tiene que hacer terapias, tiene que ajustarse, tiene que erradicar, tiene que desarrollar. Pero eso también depende de cómo yo voy generando apoyos en el entorno y apoyos que estén basados en prácticas con registro de buena evidencia. Por más que me guste, por ejemplo, un sistema en particular de comunicación alternativa, si ese recurso de comunicación alternativa no es pertinente con la edad de la persona, con el género, con el disfrute, no sirve porque los recursos y los servicios de apoyo de calidad no están basados ni en el TEA, ni en el terapeuta, ni en la institución, sino que están basados en la persona. Ejemplo,
A mí me puede parecer súper, súper adecuado utilizar un sistema por intercambio de imágenes. Pero resulta que la persona no disfruta de tocar las láminas que tengo que intercambiar, o no me gusta que me limiten la comunicación, o realmente me resulta muy difícil, y por lo tanto la mirada no puede estar centrada en implementar o tensionar el uso de un servicio o de un recurso o de una estrategia cuando a la persona no le resulta adecuado. Porque hoy día los modelos actualizados en autismo no ponen atención en el autismo. Lo que ponen atención es en la calidad de vida de la persona, en el bienestar, en el sentido de plenitud, sentido de participación, sentido de pertenencia. Para eso mitigamos desafíos evolutivos. Eso es cierto. Debemos generar una comunicación que sea efectiva. Debemos apoyar la modulación sensorial. Debemos acceder a las técnicas instrumentales de lectoescritura. Tenemos que avanzar en todas esas dinámicas que permiten mitigar los desafíos evolutivos, pero nunca tensionando el desarrollo autista y el bienestar autista de esa persona. Como decíamos, el problema no es ser autista, es problema de dónde naces siendo autista y cuáles son las creencias que hay en torno a tu vida, a tu funcionamiento, a tus expectativas. Ahora, en Latinoamérica, este relato, porque me ha tocado exponer en distintos espacios latinoamericanos, sigue siendo o pareciendo innovador. Pero la verdad es que es muy antiguo. Este paradigma, este modelo centrado en calidad de vida, está más o menos, tiene unos 20 años. Lo que pasa es que en Latinoamérica estamos un poco atrasados y seguimos mirando la perspectiva psicopatologizante o la perspectiva médica o la perspectiva clínica. Tenemos que hacer que el niño deje de hacer cierto movimiento, o tenemos que lograr que el niño lea de tal o cual manera, o tenemos que lograr que la niña deje de andar en punta de pie. Y no hacemos el doble clic de entender cuál es la lógica de ese comportamiento y que quizás ese comportamiento es una estrategia autorregulatoria para poder mantenerse dentro del aula, o que esa es una estrategia que está utilizando de manera transitoria mientras enfrenta los desafíos del entorno. O también entender que puede ser que en este momento no sea prudente ese aprendizaje, pero sí en otro momento. Y es así como vamos tomando decisiones. Me he topado con cosas bien, con situaciones de mucha vulneración, entendiendo, por ejemplo, no, mira, la verdad es que como no habla, tiene 10 años, pero como no habla y no tenemos las condiciones para enseñar el control de esfínter, el niño sigue viniendo a la escuela con pañales. Y ahí es donde tú entiendes que estamos tremendamente atrasados en una lógica de calidad de vida. Porque el que no hable no es una barrera para controlar esfínter. El autismo, cuando no hay una coexistencia neurológica evidenciable, no tiene dificultad para el control de esfínter. Hay una desfase evolutivo, pero lo logra. Y el que yo no tenga las condiciones para mudar no significa que yo tenga que mudar, porque un chico autista requiere aprender el control de esfínter, no que lo muden. Eso es lo más básico que yo he visto, que me lo he topado acá en la zona central de Chile, y tú te vas dando cuenta que por más que generamos leyes, reglamentos, circulares, seguimos tomando decisiones que atentan directamente con la calidad de vida de la persona. Un niño a los 10 años, 11 años con doble pañal, porque no se le ofrecen las oportunidades de controlar esfínter, porque no habla o porque no puede venir la mamá a mudarlo desde una lógica asistencialista. Ahí uno entiende que los marcos de referencia que estamos utilizando todavía son como de hace 30 años. Y eso es impensable que lo sigamos manteniendo, y es lo importante de poder conocer modelos actualizados para el trabajo con personas autistas en la infancia. Ahora, desde esa perspectiva, considerar que cuál sería un abordaje pertinente para poder resguardar calidad de los servicios y los de recursos de apoyo que tenemos. Primero, entender que el autismo se despliega desde el sistema nervioso central, quiere decir desde el cerebro. Por lo tanto, si nosotros queremos entender a nuestro hijo, hija,
nieto, sobrino, paciente, cliente, estudiante autista, cual sea el rol que ustedes tienen como adultos, lo primero es entender de qué manera el cerebro ha evolucionado, se está estructurando, está organizándose, se está reseteando. ¿Cuál es hoy día la base biológica del comportamiento? Y eso significa entender el funcionamiento cerebral, al menos en niveles básicos. Es decir, entender, por ejemplo, que hay un lóbulo prefrontal que no regula bien la conducta, que la amígdala genera una emoción y esa emoción genera una liberación de cortisol y ese cortisol interfiere con el juicio. Bueno, esos elementos son biología pura, biología cerebral pura. Para entender el comportamiento de un niño o niña adolescente autista es necesario ese modelo bio, entender una lógica biológica para poder entender qué es lo que yo veo. Por otra parte, hay que responder y brindar apoyo a los desafíos evolutivos que surjan. El autismo conlleva desafíos evolutivos. Voy a dar un ejemplo porque no siempre se entiende. En una lógica tradicional, yo digo que el niño presenta un déficit en el desarrollo del lenguaje. Desde una perspectiva inclusiva y neuroafirmativa, evolutiva, yo digo, tiene desafíos evolutivos en el desarrollo del lenguaje. ¿Ya? Si yo lo hablo eh, desde una perspectiva tradicional, yo podría decir, la persona tiene una desregulación emocional, tiene un comportamiento antisocial, tiene un déficit en la regulación de las emociones. Desde una perspectiva evolutiva y neuroafirmativa, yo no solo digo, no es un eufemismo, yo comprendo que el niño o la niña tiene un desafío para desarrollar sus habilidades emocionales. Desde una perspectiva tradicional, yo digo, tiene un trastorno de integración sensorial. Desde una perspectiva evolutiva, yo digo, ese niño tiene desafíos sensoriales para poder interactuar armónicamente con el entorno. Son lógicas distintas que van mucho más allá de un cambio de lenguaje, sino que yo me pongo a disposición de ese niño y esa niña para apoyar el desarrollo evolutivo que presenta un tipo de funcionamiento porque tiene un cerebro distinto. Y en la medida que yo entiendo que ese cerebro se manifiesta en el comportamiento, yo dejo de ser tan enjuiciador y empiezo a comprender de manera empática que ese cerebro requiere de apoyos para poder lograr ciertas habilidades cuando son realmente necesarias esas habilidades. Porque, por ejemplo, un niño autista que tiene grandes desafíos cognitivos, es probable que las fracciones impropias no sean relevantes para él en su vida. ¿Ya? Y por lo tanto, por mucho que esté en el currículum del quinto año, no es relevante en este minuto las fracciones impropias, porque lo que tenemos que hacer primero es contribuir a su desarrollo emocional, al control de esfínter si no lo ha logrado, a un medio efectivo de comunicación. Por lo tanto, ese propósito que tiene que ver con un currículum que es rígido, no tiene pertinencia. Y por lo tanto, yo siempre hablo de que no sé si es adecuado o no, porque eso es un poquito más subjetivo. ¿Es pertinente o no es pertinente? Es pertinente con su momento histórico, con sus necesidades de apoyo, con su base biológica, con su contexto, porque si él está en un contexto donde no es necesario o porque eh, no resulta relevante ese aprendizaje, no hay que por qué tensionarlo, porque no es lo que lo discapacita, sino que lo es el usar pañales a los 10 años, o no tener un medio efectivo de comunicación, o no poder expresar de manera saludable sus emociones. Y eso conlleva también a que tenemos que hacernos cargo de cómo entender un aprendizaje y un funcionamiento adaptativo que no tiene que ver con la capacidad de adaptación, sino con la capacidad de ser lo más autónomo posible para desplegar su calidad de vida. Entonces, cuando hablamos de funcionamiento adaptativo, desde una lógica tradicional, estamos esperando que el niño o la niña se adapte. Desde una lógica evolutiva, hablamos de funcionamiento adaptativo para permitirle a la persona ser autónoma, disfrutar del entorno, aprender del medio, lograr tomar decisiones,
tener selección de opciones y poder levantar un proyecto de vida lo más autónomo que sea posible, independientemente de sus restricciones biológicas dadas por un cerebro que ha evolucionado de manera distinta. Entonces, esta es la lógica y esto es lo más maravilloso. Estoy un poquito resfriada, agripada, terrible, así que voy a tomar un poquito de agua. Esta lógica nos lleva en Chile, les aclaro a los amigos latinoamericanos, que en Chile lo que hay a la base de la ley de autismo, en la que me tocó trabajar por tantos, tantos años, primero pidiéndola y después tratando de implementarla en los últimos 2 años. La ley de autismo y la circular de la Superintendencia 586 tienen esta lógica. Por eso resulta una lógica que no todos los espacios educativos ni sanitarios comprenden, porque la lógica que hay detrás de la ley de autismo es una lógica inclusiva, es una lógica evolutiva, es una lógica que solamente utiliza el concepto de TEA para el diagnóstico, por eso no se llama ley TEA, se llama ley de autismo. Tiene una lógica participativa, de acompañamiento, de apoyo, de ajuste y lo más importante en educación, que está zanjado el dilema. La educación inclusiva es el derecho de las personas autistas para poder educarse en los espacios menos restringidos que sea posible. Ahora, ¿de dónde sacamos todos estos elementos? ¿Ya? ¿Cuál es mi fuente? ¿Qué es lo que yo miro? ¿Desde dónde yo construyo este marco conceptual, pragmático, basado en la evidencia, en el cual yo he venido trabajando y que he querido compartir con ustedes? En los principios fundamentales del modelo de calidad y mejora continua de tres grandes organizaciones a nivel mundial. Primero, AETAPI, que es la Asociación Española de Profesionales por el Autismo. Después, Plena Inclusión Española, que también es una organización que aborda los derechos de las personas con discapacidad, antes se llamaba FEAPS, y también con los principios de Autismo Europa. ¿Por qué yo miro estos? ¿Por qué miro ETAPI? ¿Por qué miro Plena Inclusión? ¿Por qué miro Autismo Europa? Porque me parece que son los modelos más actualizados que no ponen atención sobre el autismo, sino que ponen atención sobre cómo la persona autista puede transitar hacia una calidad de vida plena, autodeterminada, en los espacios inclusivos que sea posible. En lo personal y en lo institucional también desde Alianza Inclusiva, nosotros no hemos querido transitar hacia saber más del autismo como condición o como etiqueta diagnóstica, porque de eso hay muchísimo. La pregunta es cómo hacemos que nuestro país, que nuestros países, que nuestras escuelas, que nuestras familias puedan avanzar en construir un mundo, una vida que valga la pena de ser vivida por la persona autista. Por lo tanto, eso significa un cambio y una transformación cultural que yo entiendo ha tenido mucha resistencia y que todavía sigue siendo vista como innovadora cuando no es pero para nada innovadora. Es un modelo que tiene 20 años a nivel del primer mundo europeo y que al menos yo me siento totalmente representada de que hay que poner más atención en lo que debemos hacer para contribuir a la persona, a la vida de una persona autista, más que esperar que la persona autista mitigue lo que lo hace autista. Y esa lógica es una lógica que cuesta instalar porque estamos acostumbrados a subir a la plataforma PIE, como decimos aquí en Chile, subir al compin un diagnóstico. Y tenemos la fantasía de que si nosotros sabemos si es nivel uno, nivel 2 o nivel 3, sabemos cómo apoyar a la persona. Y el nivel uno, nivel 2 y nivel 3 no tiene que ver con el cómo lo voy a apoyar. No hay una sentencia, el autismo no es una sentencia. El autismo es una forma de vivir, de pasar, finalmente de transitar en la vida. Y cómo nosotros hacemos que ese tránsito en la vida sea amoroso, sensible, inclusivo, respetuoso, no es solamente por un afán ético o actitudinal, sino que tenemos que saber en Chile, en Colombia, en México, en Argentina,
En Perú, en Paraguay, tenemos que saber que hay modelos de trabajo con el autismo que no están centrados en el autismo, sino que están centrados en cómo el entorno evoluciona para hacer accesible esta experiencia de vida para una persona que tiene un cerebro neurodivergente. Y estos elementos, estos principios de modelo de calidad y de mejora continua, no es algo que nos acomode mucho, al menos a nivel nacional. Las instituciones se molestan un poco cuando uno hace estas observaciones, pero no es posible evolucionar si yo no hago una propia evaluación de lo que yo hago y decir, mira, nos estamos equivocando, estamos siendo muy proteccionistas con la familia, no estamos haciéndolas partícipes del proceso, estamos viendo el TEA como una característica identitaria, cuando lo que es la característica identitaria es el autismo. Y podemos avanzar en muchos elementos, pero estos son los 5 elementos principales de estos modelos. Primero, el logro de la calidad de vida es el propósito fundamental. ¿Y qué significa calidad de vida? La calidad de vida es un modelo de trabajo. Significa esa sensación objetiva y esa observación, perdón, esa sensación subjetiva y la confirmación objetiva de que la persona tiene una vida plena. Por ejemplo, la persona siente que es feliz, pero además cumple con ciertos criterios para ser feliz. Por ejemplo, tener salud, tener alimentación, tener vivienda, tener sexualidad. El tema de la sexualidad en autismo parece que fuera un tema terapéutico y la sexualidad, el desarrollo afectivo sexual, es lo más natural y saludable del mundo para los adolescentes autistas. Y lo que tenemos que aprender, lo que debiésemos pensar es de qué manera acompañamos a este hijo autista que tiene una discapacidad intelectual asociada, que es no hablante, a transitar hacia una vida sexual saludable que le permita una vida plena. Lo mismo que pasa con la adultez autista con el trabajo. Después, el segundo principio fundamental para hablar de modelo de calidad y mejora continua es cuando estamos absolutamente centrados en una planificación centrada en la persona y planificación centrada en la familia, que yo transmito de eso hace unos 15 años. La planificación centrada en la persona no pone atención en la técnica, no pone atención en la institución, no pone atención en la mitigación de una dificultad, sino que pone atención en cómo la persona puede desarrollar y avanzar en su bienestar. Y por otra parte, cómo la familia también puede participar de estos servicios de apoyo para contribuir a la calidad de vida de toda la familia. Por otro lado, los apoyos naturales entre entornos inclusivos es fundamental. Por eso la ley de autismo pone énfasis en la educación inclusiva, porque a nivel internacional se ha visto que la crianza, la educación en entornos neurotípicos contribuyen a un desafío no solamente para la persona autista, sino que para los otros. Y los otros aprenden desde pequeños a vincularse con ellos y ellas. Apego a la ética y a los derechos humanos, por supuesto, todo lo que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, por ejemplo, y las prácticas basadas en evidencia. Ahora, para ir cerrando, contarles que cuando hablamos de estos modelos de calidad, estamos hablando de modelos de calidad tanto respecto de la persona como respecto de la institución para poder asegurar que lo que estamos haciendo realmente es lo que tenemos que hacer. Cuando me preguntan, oye, yo no sé si estoy haciendo lo correcto con mi hijo, yo le pregunto, ¿lo ves feliz? ¿Disfruta la vida? ¿Disfruta de ir a la escuela? ¿Disfruta de estar en el cumpleaños con sus primos? ¿Tiene amigos? ¿Empieza a tener amigos? No, 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 no. Bueno, tenemos que revisar lo que estamos haciendo. Sí, 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 vamos bien. Nuestros niños en las escuelas están aprendiendo, vienen con gusto al colegio. El ajuste que estamos haciendo les permite evolucionar en el currículum. ¿Tienen la posibilidad de desarrollar sus habilidades emocionales? ¿Quiere volver después de un mal momento? Sí, 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 sí. Estamos haciéndolo bien. ¿No quiere venir al colegio? No lo estamos haciendo bien. Es muy simple. No es tan sofisticado. Si un niño no quiere venir al colegio, no es porque el niño sea muy autista.
es porque los ajustes que he hecho en el entorno no son apropiados. Y es momento, y por eso este seminario y estos diplomados, es momento de empezar a pensar en que la persona autista, si no quiere participar, es porque los contextos de participación no son prudentes. Y no pasa nada cuando humildemente lo reconocemos. Humildemente decimos, nos falta mucho en Latinoamérica. Tenemos que avanzar, tenemos que aprender. Nos falta mucho como familia. Tenemos que hacernos asesorar. Nos falta mucho como profesional. Que no pasa nada, como dicen los amigos españoles, y vamos a trabajar porque así sea. ¿Cuáles son los indicadores que nosotros podemos visualizar entonces? Hay indicadores de calidad de los apoyos que tienen que ver con la persona, como por ejemplo personalización de los apoyos, y otros que tienen que ver con la familia. Ustedes podrían tomar estas diapos y poder confirmar, a ver, ¿están los indicadores de calidad de los apoyos de mis niños y mis niñas? ¿Estoy generalizando los aprendizajes? ¿Estoy fomentando el desarrollo personal y la adquisición de habilidades funcionales? ¿Son adecuados a la edad las actividades que yo hago? Y después de la familia, ¿estamos contemplando las necesidades de la familia? ¿O esa mamita y ese papito que yo lo digo lo dejo afuera? Y la verdad es que solo lo llamo cuando se desregula el hijo. Y esas son preguntas que tenemos que hacernos, que yo he tratado de, perdón, de sintetizar, pero que implican un paradigma mucho más amplio, pero que he querido compartir de manera genérica hoy día para que ustedes puedan revisar después estas láminas, revisar también lo que dice Plena Inclusión, AETAPI, Autismo Europa. O también revisar todo el material que tenemos de manera gratuita en ADIPA con nuestros seminarios, por ejemplo, que hemos venido haciendo los últimos años. Ahora, como última lámina, desde este modelo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, como cualquier iniciativa que tiene que responder a criterios de calidad. Establecer sistemas de gestión de calidad. ¿Cómo me evalúo? ¿Cómo nos evaluamos? ¿Hay alguna encuesta de satisfacción en algún minuto para lo que venimos haciendo? ¿Le hemos preguntado a las personas cómo se sienten y qué les gustaría cambiar? ¿Le hemos preguntado a las familias si lo estamos haciendo adecuadamente? ¿Hemos puesto atención sobre una formación y competencia profesional actualizada o seguimos formando a nuestros profesionales en modelos súper antiguos de modificación de conducta? ¿Estamos generando participación y empoderamiento de la persona autista y su familia? ¿Tenemos un buen sistema de registro, de informe, de sistematización de la información? ¿Tenemos objetivos institucionales que tengan que ver con esto? Y yo no digo que sea fácil. Para Alianza Inclusiva, por ejemplo, estamos en todo un proceso de mejora continua que es muy complejo porque los tiempos no dan. No hay un encargado y un responsable como en Europa de mira, es responsable de calidad. Oye, tener un responsable de calidad en Chile sería tener un psicólogo encargado de recursos humanos, organizacional. Eso implica mucho tiempo, muchos recursos. Por lo tanto, tenemos que pensar qué es lo que sí podemos hacer. Podemos hacer encuestas de satisfacción, podemos hacer focus group, podemos revisar la actualización de nuestros profesionales, podemos ver si estamos escuchando a la familia, podemos ver si estamos con una sistematización de la información o se nos andan perdiendo los informes. Porque nosotros vemos cosas increíbles. No, mira, es que no sé, lo evaluaron, pero no tengo idea. La familia no recibe un certificado de lo que vienen haciendo con su hijo y su hija. Cosas de ese tipo nos están diciendo, nos están llamando a mejorar nuestros indicadores de calidad y yo los invito a tomar estas láminas, revisarlas, enriquecerlas y visualizar si acaso lo que estoy haciendo como mamá, como papá, como escuela, como PIE, como consulta, está dentro de un modelo actualizado o sigo mirando todavía a Ibarlovas, que me enseñó modificación de conducta a través de toque terapéutico. Eso ya es como del año de la pera y me asombra todavía que en Latinoamérica sigamos mirando modelos que están absolutamente añejos y no solamente eso, no responden a una lógica neuroafirmativa, inclusiva y súper desapegados de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad que tanto nos han expresado las comunidades autistas a nivel latinoamericano. Así que, bueno, mucho que conversar,
muchísimo que reflexionar. Yo les agradezco enormemente que siempre tengan ganas de escuchar hablar de autismo. Muchas gracias a Dipa por toda esta buena onda que siempre hemos tenido para trabajar mirando hacia la comunidad. Abrimos el chat y vamos a dar lugar a algunas tres preguntitas. Un besito, un abrazo a todos los que comparten esta mirada. Muchas gracias y me voy a mover mientras saco la pantalla para las preguntas a cargarme porque no me di cuenta con este resfrío que tengo que me estoy descargando no solamente humanamente, sino también tecnológicamente. Vamos a algunas preguntitas. Bueno, chicos, como dijo la profesora, vamos a hacer una ronda de preguntas. Vamos a empezar con Liliana. Liliana, puedes abrir el micrófono. Hola, buenas noches. Bueno, primero que todo agradecer la instancia súper enriquecedora. Em, yo pensé que no era chilena la profesional y encuentro fantástico que lo sea, porque así está más actualizada igual con todo el tema de lo que está pasando en el país. Ya, mi consulta era principalmente porque yo tengo tres hijos, dos de ellos están diagnosticados ya y la pequeñita está con sospecha. El mayor es autista, tiene 16 años, fue diagnosticado tardíamente, a los 12, sí, como a los 12, pasaditos los 12. Entonces yo desde ese momento empecé a interiorizarme en el tema. Tuve que reformular toda mi forma de criar, de vivir, todo. Llegó a remecerme mi vida completa, el diagnóstico, en este caso de él. No sé si me están escuchando, que no escucho nada. Sí, te estamos escuchando y esperando tu pregunta. Estamos todos atentos. Ya, y ya, pues, entonces el tema es que él, como decía la profesional, hubieron muchos errores. No solamente yo reconozco de mi parte, en el colegio también, en el entorno en general. Él fue a diversos establecimientos donde desde primero básico empezó a tener problemas en los colegios. Lo habré cambiado en unos 6 establecimientos. El tema es que en el último ocurrió una situación bastante grave de vulneración de derechos, donde él fue expuesto por parte de dos profesoras y en conjunto con el curso lo pusieron y se sintió funado. Él me dijo, me funaron. Entonces, claro, ahí es donde uno va de nuevo a todo lo que dicen, lo que dijo recién, del hecho de que se enfocan en la persona, en él, lo que él no hace, lo que él no puede hacer, porque todo siempre, yo desde que entró primero básico me llovían los reclamos del producto de su conducta. Entonces y ahora con esta última situación más grave, él dejó de ir al colegio, está yendo solamente 2 días al aula de recursos con otra profesora diferencial porque dentro de las personas que lo vulneraron justamente estaba su profesora diferencial que él había tenido antes. Entonces ahora mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer yo para tratar de modificar todo eso que se hizo mal durante años? Porque, claro, él está con psicólogo, con psiquiatra, medicado, eh, tiene aparte de eso Claro. ansiedad. Entonces hay muchas cosas que en este momento, y ahora justamente en la adolescencia igual entró como una especie de crisis existencial, por decirlo así. Entonces hemos tenido problemas igual aquí en la casa. Entonces yo lo encuentro todo muy complejo de cómo tratar de subsanar todo eso, que fueron Bueno, años que se estuvo haciendo mal. Liliana, yo creo que lo más importante de su testimonio es poder darnos cuenta que esas experiencias traumáticas existen y siguen existiendo por poner tanta atención en lo que la persona no hace, no logra, no aprende y sin ningún tipo de compasión.
respecto de una biología distinta. Yo no tengo la culpa de ser autista, no tengo la culpa de lo que no logro, ¿cierto? Entonces, yo no podría dar un qué hacer porque es para larguísimo. Ya que hacer implica también levantar una alerta en el colegio de que no es posible que no hayan procesos reparatorios. ¿Ya? Hay un proceso de reparatorio que hacer en donde el colegio ajusta su entorno para poder revincular a su hijo con el establecimiento. Y eso implica hacer cambios y esos cambios tienen que ser reales. Cuando no son posibles de manera espontánea, lo que conviene es pedir una mediación en la Superintendencia de Educación. ¿Ya? Si no hay un adecuado ajuste para su hijo, que está en una situación de grave riesgo en su salud mental, y se lo deben haber dicho su psiquiatra y su psicólogo, el establecimiento debe contar con una supervisión de la Superintendencia de Educación para que se hagan los ajustes correspondientes. Los niños no dejan de ir al colegio porque sí, como usted bien lo ha descrito, dejan de ir al colegio porque la demanda es excesiva, es mayor a sus capacidades, porque hay una vulneración de su bienestar emocional, porque hay una falta de comprensión de sus necesidades, y eso fue lo que normó la ley de autismo. Lo que logramos finalmente que quedara plasmado es que no es posible que los establecimientos sigan funcionando de la misma manera con niños y niñas tan vulnerables al estrés, a la ansiedad, a la depresión, a la ideación suicida. Yo creo que hay que generar un plan de trabajo y de reparación que puede liderar la psicóloga que atiende a su hijo, y seguro que si usted le transmite esta misma, lo mismo que estoy señalando yo, ella va a estar de acuerdo de que se tienen que generar estrategias de reparación y de revinculación que van más allá de lo que usted puede hacer como mamá, sino que como institución hay que reparar, resignificar y revincular a su hijo con el espacio educativo, con una intervención que sea normada, que esté dentro de un marco normativo, y para eso yo haría un levantamiento de mediación a la Superintendencia de Educación. Lamento no poder darle una respuesta más concreta, pero le agradezco enormemente su testimonio porque así vamos aprendiendo y vamos viendo que esto que yo estoy hablando realmente existe. Porque a veces pensamos que no ocurren estas situaciones, que es una cosa actitudinal, pero los chicos autistas lo están pasando muy, muy mal. Vamos a una segunda pregunta, Liliana. Le deseo lo mejor con sus niños. Un abrazo. Muy bien, vamos a empezar con Sara. Sara, ¿puedes abrir el micrófono? Buenas noches. Primeramente, agradecer a la doctora Marcela por el espacio que nos ha brindado de conocimiento. Mi pregunta es, yo tengo un niño autista, él tiene 5 años y me cuesta mucho, doctora Marcela, manejar el tema de la ansiedad. Él es muy ansioso, quiere todo ya, no sé qué metodología o que usted me puede decir qué hacer con él porque es muy ansioso y la verdad eso me preocupa. Muchas gracias por las enseñanzas desde Colombia, aquí escuchándolo a usted. Muchas gracias, hasta luego. Saludos, abrazos. El otro día me tocó exponer la Universidad Nacional de Colombia. Me encantan los colombianos. Así que un abrazo para todo Colombia, son muy amables. El autismo y la ansiedad son primos hermanos. No conozco autista que no sea ansioso. Y esa ansiedad se empieza a trabajar desde muy pequeño, comprendiendo que hay espacios de tiempo entre lo que yo quiero y lo que yo logro obtener inmediatamente. Se trabaja mucho a través de apoyo conductual positivo, que es un modelo de trabajo, pero también reconociendo cuáles son los gatillantes de ansiedad. Los gatillantes de ansiedad son aquellas cosas que me producen ansiedad, y esa ansiedad es una emoción que no puedo regular desde fuera, sino que es una emoción que se genera producto de una falta de anticipación. No sé si me van a venir a buscar, no sé si me van a dar el yogur, no sé si van a venir mis amigos, no sé si me van a dar el juguete, no sé lo que viene después. Tiene mucho que ver con el cómo yo organizo mi entorno y despliego las funciones que me permiten la organización. Una de las formas de regular la ansiedad desde el entorno, para no entrar en una medicación tan tempranamente, es estructurar la vida.
¿Ya? El estructurar la vida, el poder anticiparla, el saber lo que voy a hacer durante el día, el saber cuáles son los pasos de una actividad, el saber cuándo yo puedo acceder a un juguete en particular, el ordenando el espacio físico para que no haya un material excesivo, para que no hayan juguetes de más. En el fondo, lo que podemos hacer por ese cerebro ansioso, que es igual que la película Intensamente, es organizar el entorno de una manera estructurada y predecible. Ya es un elemento esencial para poder regular la ansiedad, la predictibilidad. Pero también tenemos que considerar que la ansiedad requiere una observación médica continua. Necesitamos que la ansiedad sea observada a lo largo de la trayectoria educativa, porque esa ansiedad va en aumento muchas veces y eso interfiere con la propia salud mental y se vuelve a generar más que una característica o una emoción, se vuelve un trastorno ansioso. Entonces, primero, mantener vigilancia y monitoreo de esa ansiedad para que ver si la podemos regular dentro de los espacios rutinarios del hogar y de la escuela y por otra parte, mientras trabajar muchísimo la estructura, la anticipación y las funciones ejecutivas de la planificación de la acción para poder brindarle al niño la predictibilidad que pueda mitigar un poco su ansiedad. Eso en palabras muy breves, porque esto requiere de un monitoreo. Por lo tanto, te invito a seguir, a conversarlo con el médico tratante, con las educadoras, para que podamos hacer un entorno predecible y poder ir regulando desde fuera esta sensación de incertidumbre que tiene permanentemente. La ansiedad es el temor al futuro. Ya, es como lo que viene, no sé cuándo viene lo que yo quiero. Es todo el rato estoy pensando en el futuro. No sé si voy a lograr lo que quiero comer, lo que quiero jugar, a dónde vamos a ir. Y esa ansiedad se vuelve después una situación súper compleja, por lo tanto, requiere de un monitoreo profundo. Es lo que te podría contestar en breve, pero es para largo, pero muchas gracias. Y un besito para Colombia. Vamos con dos más Muy y bien, chicos, cerramos. entonces vamos a darle paso a Daniela Herrera. Daniela, ¿puedes abrir el micrófono? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Daniela, hola. Sí, te escuchamos. Eh, bueno, ahora igual todo me hace sentido, pero tenía una consulta. Sucede que yo soy trabajadora social de un programa en la cual tengo en específico un caso con autismo. El tema es que hemos presentado muchas problemáticas con el colegio y en esta última instancia el niño fue suspendido en total 10 días por desregulaciones. Entonces, mi consulta es en este caso, ¿qué se puede hacer? Porque aparte se inició un proceso investigativo por él morder a una docente. Cabe Ya. recalcar, sí, que el niño no habla y no habla, de hecho tiene selección alimentaria y también es muy, a ver cómo decirlo, él se saca los zapatos como para explorar a través de los pies, por así decirlo. Ay, Dios santo. ¿Cómo es posible que le hagan esto? Ya, es un chico que tiene una coexistencia posiblemente con una discapacidad intelectual, una dificultad en los procesos sensoriales, la modulación sensorial, es un chico no hablante, un chico que no puede comunicar su emoción. La suspensión está fuera de norma. ¿Y cuál es la norma que rige? Es la de la Superintendencia de Educación, la circular 586. No puedo sancionar de manera disciplinaria a un estudiante por su desregulación cuando esta desregulación es producto de su condición autista. Por lo tanto, pueden investigar, pero para que investiguen para ayudarlo. Me parece súper importante que la investigación sea para ayudarlo. ¿Cuál es el modelo de apoyo conductual positivo que yo voy a aplicar? ¿Cuál es el PAEC, el plan de acompañamiento emocional y conductual que vamos a diseñar? Pero la suspensión en sí misma no va a erradicar los mordiscos de ese niño o de esa niña, porque el mordisco tiene una función que es comunicar. Cuando yo no puedo comunicar de manera adaptativa, entonces yo me preguntaría cuál es el medio alternativo de comunicación que se está utilizando, cuál es el taller de habilidades emocionales que se está desarrollando y por lo tanto yo creo que hay que solicitar una mediación a la Superintendencia de Educación directamente para poder revisar que estos
situaciones, estos procesos no sigan ocurriendo, porque en la medida que nosotros no levantamos la alerta, las comunidades educativas muchas veces por ignorancia siguen suspendiendo a niños por motivos que tienen directa relación con su condición. Si hay una desregulación emocional, lo importante no es saber, no solo es importante saber por qué mordió en ese minuto, sino por qué no tiene un medio efectivo de comunicación. ¿Cómo levanto un medio efectivo de comunicación? ¿Cómo anticipo y prevengo desregulaciones? ¿De qué manera acompaño el desarrollo de habilidades emocionales? Porque la sanción por 10 días pueden darle 2 meses. Pero es que no va a pasar, eso se llama Circular 586, que fue el gran logro después de la ley de autismo. Yo fui parte de esa elaboración, la conozco en profundidad y eh, por lo tanto, es importante considerar que cuando hayan dudas respecto de esto, hay que hablar con los equipos directivos y si no hay una escucha activa, hay que hacerlo a través de la Superintendencia de Educación, pidiendo una mediación por el caso. Más que una denuncia, porque si no nos vamos a llenar de denuncias, es pedir una mediación para que podamos entender cómo acompañar a este niño en vez de estar ocupando el tiempo suspenderlo, que son 10 días perdidos en su vida. ¿Ya? Y me da mucha rabia que sigan pasando estas cosas. Discúlpeme, pero la Superintendencia de Educación, estoy leyendo, no apoya en nada a las madres, ni a las cuidadoras, ni a los padres. Yo he hecho 3 denuncias y siempre quedan en nada. Si no siente que la Superintendencia de Educación responde, están los tribunales de familia, que ojalá no tengamos que llegar a esa iniciativa. En la Superintendencia de Educación no funcionan en bloque, funcionan por región. Por lo tanto, no podría señalar que todos los fiscalizadores de la superintendencia no funcionan, sino que hay distintos niveles de la superintendencia de educación. Cuando la Superintendencia de Educación, que tiene fallos administrativos, no civiles, no está respondiendo y sigo sintiendo que mi hijo está siendo vulnerado, lo que corresponde es poner un recurso de protección por el derecho a la educación en los tribunales de familia. Ojalá no tengamos que llegar a eso, pero eso existe, ¿ya? Que lo tengan dentro de su marco de práctico de toma de decisiones. Vale, me gustaría mucho tener mucho tiempo para responder a todas las preguntas. Vamos con la última. Invitarlos a hacer alguna pregunta también, si ustedes quieren más información a través de sac@adipa.cl, que siempre me las transmiten, o sac@adipa.mx de México. Vamos a la última. Muy bien, vamos a darle paso a Eduardo. Y vamos a Eduardo, ¿puedes cerrar. abrir el micrófono? Eso. Ya, Bueno, Eduardo. buenas tardes, maestra, ¿qué tal? Mire, ¿Qué tal, Eduardo? bueno, vivo hace 20 años acá en México, pero soy de Chile, así que le puedo decir, bueno, con todo el gusto coterránea, bueno, muy, muy interesante ahí su conferencia. Yo soy periodista, también profesor de filosofía, y he tenido, claro, casos también de jóvenes con este problema. Tengo un hijo que tiene esta condición, digamos, esta neurodivergencia, Ajá. y lamentablemente en los colegios en general, no digo todos, lo hemos llevado a algunos colegios y no hay especialistas en el tema. Entonces, por ejemplo, el grado de integración de mi hijo durante el presente año fue nula, prácticamente andaba solito en el patio, me comentaba su hermana, que es 2 años mayor, y la verdad, las cosas que los dos niveles que estuvo acá, él tiene 8 años, fue nulo un día, claro, también mordió a alguien, y sé que eso va con la falta de comunicación, también que tiene ese problema. Y la verdad, las cosas que uno se cuestiona, hablaba con mi señora, que ella es mexicana acá, y ella me dijo, metámoslo en una escuela especial. Entonces la pregunta mía, si uno busca también la integración, uno busca que sea la funcionalidad, que busca, ¿no es cierto?, la mejor interacción con los demás. El problema de esta escuela especial es que hay niños también con síndrome de Down, es decir, a todos los tratan en la misma condición, al menos acá en México, así se trata. Entonces, a mí lo que me interesa en general saber en esta disyuntiva, sé que no hay una respuesta única en esto, pero al menos me gustaría tener más herramientas de análisis suya para tener alguna sugerencia u otra opinión, en este caso importante,
porque si lo llevamos aquí, la escuela Jean Piaget, de acá de Coacalco, de acá de Domex, Estado de México, yo he visto casos, claro, que al comienzo, en sus varias terapias que tuvo, lenguaje y otras, había niños de síndrome de Down, pero yo veía que mi hijo está un poquito más adelantado en este caso, pero también queda un poquito en el limbo, Sí, sí lo entiendo. porque al ir a una escuela normal, entre comillas, claro, no. Entonces, no tiene el avance, todavía no sabe leer, y Vale. menos escribir, claro. Entonces, me gustaría su opinión respecto de este tema. ¿Qué es lo Eduardo, que sí. menos idealmente puede ser para él? Porque sé que tendría que tener otros elementos de análisis. Y muchas gracias. Eso. Eduardo, muchas gracias por la pregunta, porque es una pregunta que surge muchísimo en las familias cuando tienen el dilema de dónde escolarizar a un hijo. ¿Ya? Desde una perspectiva paradigmática, es decir, si yo miro solamente la escena de una manera paradigmática, yo diría, no, tiene que ir a la escuela regular y punto. Ya, no tengo ninguna duda. Pero eso es una perspectiva paradigmática, es decir, mi paradigma y sus derechos y la convención hablan de que él tiene todo el derecho a recibir los ajustes de apoyo en la escuela regular y por lo menos aquí en Chile, por eso tenemos los PIE, que han hecho gran aporte al país. Los programas de integración escolar, si bien requieren mejoras y evolución y actualización como todos los servicios de apoyo, han hecho un tremendo avance y hoy día tenemos a 84.000 estudiantes autistas en PIE y solamente 4.000 en escuelas especiales. No sé cuál es el sistema de trabajo de México, si tienen programas de integración escolar, como tenemos aquí en Chile, pero yo siempre busco términos medios. No es ni el colegio bilingüe, alto academicista, ni tampoco necesariamente la escuela especial. También hay términos medios, en donde hay escuelas que tienen mayor formación en el desarrollo humano, que son más inclusivas, que favorecen la participación. Entonces, quizás estamos viendo como blanco y negro. Ya no es la escuela regular, academicista, curriculista, tradicional, pero no necesariamente tampoco la escuela especial. No porque la escuela especial tenga algo malo. Yo fui 20 años directora de dos escuelas especiales, ya 6 en una y 14 en otra, 14 años, con chicos autistas de niveles 3 de los cuales aprendí enormemente y fui muy feliz con ellos. Pero sí es cierto que la inclusión, la participación es muy difícil cuando estamos en colectivos muy específicos, porque estamos entre nosotros nomás. Entonces, se vuelve finalmente un espacio muy protegido donde los desafíos cuesta desplegarlos. Entonces, yo no diría que sean malas porque sí o porque están con otros niños autistas que pueden estar con mayores necesidades de apoyo. Es que la vida no es en una escuela especial, la vida transcurre con neurotípicos, la vida transcurre con desafíos. Entonces, yo antes de tomar la decisión de una escuela especial, que vaya todo mi cariño y mi respeto a todas las escuelas especiales latinoamericanas, que han hecho un tremendo esfuerzo con pocos recursos, es visualizar qué escuela regular puede tener mayor perspectiva inclusiva. Incluso preguntaría en la misma escuela especial a su equipo directivo qué escuelas regulares han tenido buena experiencia en los procesos de inclusión, porque muchas veces las escuelas especiales trabajan derivando niños a la educación regular cuando se dan cuenta que está más cercano al currículum, que evoluciona muy bien, que de alguna manera no lo podemos desafiar en este contexto. Entonces yo preguntaría a esa escuela especial, ¿con qué escuelas regulares han tenido buenas experiencias? Y también revisaría qué otras escuelas, para eso son muy importantes las agrupaciones de padres. Es súper importante conocer la experiencia que han tenido otros padres para poder saber, porque no hay una escuela perfecta, Eduardo, y yo creo que todos compartimos lo mismo. La escuela perfecta no existe, siempre tenemos que como priorizar. Mi hija no está en una escuela perfecta, pero cumple al día de hoy lo que ella necesita. Mientras lo necesite, mientras cumpla con eso, vamos a continuar ahí. A veces tenemos expectativas muy altas respecto de las escuelas, pero esa sería mi opinión.
no existe una escuela buena o mala por ser especial, sino que la vida transcurre con neurotípicos. Buscar escuelas que no sean academicistas y que tengan equipos psicoeducativos, equipos de apoyo, lo que aquí en Chile llamamos PIE, y poder consultar en las agrupaciones de familias y en las propias escuelas especiales qué experiencia han tenido con otras escuelas regulares donde han derivado chicos. Y esa es la sugerencia que le daría a cualquier familia latinoamericana, sería lo mismo. No tiene que ver solamente con México, con Chile, que es lo que yo haría respecto de su hijito. Espero haberle dado algunas luces, agradecer enormemente el cariño de sus comentarios en el chat, invitarlos a continuar reflexionando en torno a este material que les he compartido. Que revisen también las otras instancias de ADIPA, agradecer a Henley por su compañía y a no desistir, a seguir adelante en este proceso. ¿Ya? Un besito, un abrazo y que gane el más mejor, como decimos aquí en Chile, que gane el más mejor el diplomado en autismo y que se me pase este resfriado. Un beso. Que estén muy bien. Gracias, Henley. Bueno, chicos, como comentó la profesora, pasaríamos a la dinámica del sorteo. Pero antes, quiero agradecerle a la profesora por todos los conocimientos que nos impartió en la noche de hoy y su pronta recuperación, sí. Bueno, entonces vamos a pasar a la dinámica del sorteo. Vamos a pausar la grabación.